Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierro Ceballos de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con la filosofía moderna. La filosofía moderna comprende el periodo que va desde René Descartes hasta Immanuel Kant. En ella se estudian los movimientos filosóficos denominados habitualmente como racionalismo y empirismo, así como la filosofía trascendental de Kant. En ellos se señalan sus principales representantes, tales como René Descartes, John Locke, Rousseau, Hobbes y Kant. En especial relevancia se le otorga a Immanuel Kant, teniendo en cuenta también la presencia activa de su pensamiento en la actualidad. La filosofía moderna nace a comienzos del Renacimiento y de la Reforma Protestante hasta los últimos años del siglo pasado, siglo XX. Tras siglos y siglos de filosofar acerca de las cuestiones circunscriptas a lo teológico, surge un espíritu reaccionario de protesta en contra de la postura tradicional de la filosofía. En la antigüedad, la filosofía antigua partía de la realidad objetiva para realizar las reflexiones filosóficas. Luego, en la Edad Media, la filosofía de aquel tiempo había decidido tomar a Dios como centro y referencia. En cambio, la llegada de la filosofía moderna propone un cambio sustancial como consecuencia de la instalación de la subjetividad en el centro de la escena. Las dudas que se plantean sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, material o divina, hacen del problema del conocimiento el punto de partida de la reflexión filosófica. Características de la filosofía moderna. Lo característico de la filosofía moderna, desde Descartes hasta Husserl, y todavía es seguida por muchos filósofos, es que cambiaron el punto de partida de la filosofía, y en vez de ser el punto de partida la consideración del mundo, comenzaron por la consideración del conocimiento del mundo, que no es lo mismo. Esto quiere decir que en la concepción medieval de la realidad, llena de prejuicios y supersticiones, desaparece, siendo la razón y el debate filosófico las principales vías de conocimiento, y la realidad empieza a ser objeto de diferentes interpretaciones. La percepción, los sentidos, las ideas, la conciencia serán los principales asuntos a tratar por los grandes pensadores de la Edad Moderna. Características específicas de la filosofía moderna. Entre las características más representativas de la filosofía moderna podemos mencionar las siguientes. Se dio un importante avance en la forma en la que se concebía el mundo y el pensamiento. El hombre empieza a convertirse en el centro del universo. Se dio la supremacía del ser humano frente a la religión y las cuestiones humanas y naturales empezaron a tener más importancia en el debate filosófico. Las concepciones científicas tienen una gran influencia en las corrientes filosóficas. Surge la teoría del conocimiento o lo que se conoce con el nombre de gnoseología. Se reflexiona sobre la realidad y pasa a ser también un objeto filosófico abierto al debate. Se adquiere un nuevo concepto de la verdad, incluyendo los pensamientos y el intelecto, afirmando que la verdad se encuentra en la mente. Se empieza a experimentar la autonomía del pensamiento. La base principal de la filosofía era la razón. La libertad pasa a ser una necesidad auténtica, abarcando todas las actividades del pensamiento del ser humano. Desde esta perspectiva tenemos que se independiza la filosofía de la teología. Por lo tanto, hay desplazamiento de la cuestión teológica en favor de una mayor centralidad de los problemas de la naturaleza y del hombre. Hay una búsqueda del dominio de la naturaleza, abandono de la tesis del realismo de la antigüedad y el medioevo, que sostenía que el conocimiento se da desde el objeto o cosa tal como es y tal como sería aunque no lo conociera. Prima la gnoseología o teoría del conocimiento, reflexión sobre el conocer. De ahí que quizás el primer problema que se plantean los filósofos de la modernidad sea el del alcance o límites de nuestras facultades. Y nace la afición por la ciencia o experimentales periféricas. Se considera como padre de la filosofía moderna al filósofo francés René Descartes porque su pensamiento hizo posible la creación de una nueva ciencia matemática,
una geometría analítica, y logró llegar a la conclusión de que para evitar el error no solo se debe ser inteligente, sino que se debe aplicar la inteligencia adecuadamente. Fue el promotor y el pionero al mismo tiempo del racionalismo, doctrina que nos explica que la realidad es racional y que solo puede ser entendida por medio del uso de la razón. Su propuesta fundamental se llamó duda metódica e implicaba someter a juicio todos los conocimientos para encontrar principios inequívocos sobre los cuales se fundará el saber o conocimiento. René Descartes nos decía que sin método era mejor no conocer, y aquí tenemos una frase de él. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. Filosofía moderna. En las nuevas construcciones filosóficas podemos distinguir dos estilos principales, ambos derivados del cartesianismo: el racionalismo, que evoluciona en el idealismo, y el empirismo, con su consecutivo el positivismo y la ilustración. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Tradicionalmente, se considera que comienza con René Descartes y su expresión pienso, luego existo. Descartes decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Descartes aseguraba que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, contrario en su totalidad a la idea de que manejaba el movimiento empirista. A partir de aquellas verdades es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos, como por ejemplo Baruch Spinoza y el pensador y matemático alemán Wilhelm Leibniz. Se opusieron a ella los empiristas británicos como John Locke y David Hume, que creían que todas las ideas procedían de los sentidos. Por su parte, el empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición del conocimiento, sobre la noción de ideas innatas o tradición. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo el conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos, y estos encuentran en lo sensible su justificación y su limitación. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía y en una parte de la aristocracia, a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como reuniones realizadas en casa de gente adinerada o de aristócratas, en las que participaban intelectuales y políticos a fin de exponer y debatir acerca de ciencia, filosofía, política o literatura. Dentro de los filósofos más importantes del racionalismo encontramos a René Descartes, a Baruch Spinoza, a Gottfried Wilhelm Leibniz y a Blaise Pascal. En cuanto al empirismo está John Locke y David Hume, y en cuanto a la Ilustración está Francois Marie Arouet, Charles Louis de Secondat
y Jean-Jacques Rousseau. Aquí encontramos de nuevo los principales exponentes de la filosofía moderna, pero en esta oportunidad les voy a leer algunos fragmentos de su exponencia. René Descartes. Leer buenos libros es como conversar con las mejores mentes del pasado. David Hume. Cada solución da pie a una nueva pregunta. Y por último, Rousseau. Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. Y ya con esto damos por finalizada la exposición sobre el modernismo, chicos. Buen día, nos vemos en clase.